Hola a todos. Vamos a ver cómo calcular las asíntotas en las funciones racionales, pero vamos a partir del hecho que estamos en cuarto de la ESO, es decir, no vamos a utilizar límites. Ya en bachillerato se dan definiciones utilizando límites. Entonces, empezamos viendo las asíntotas primero verticales. Entonces, asíntotas vertical. La asíntota vertical es de la forma x igual a, donde a son valores que no pertenecen al dominio de la función. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos f de x igual a 2 partido por x. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función en el único sitio donde no existe es cuando x es igual a 0, porque no podemos dividir por 0. Pues serían todos los números racionales menos el 0. Pues el valor donde no existe la función es mi asíntota vertical, es decir, en este caso sería x igual a 0, sería la asíntota vertical. La asíntota, 3, vertical. Veamos otro ejemplo. Si tenemos f de x es igual a 3x partido por x cuadrado menos 1. Quiero calcular el dominio de esta función. Entonces, en el único valor donde la función no va a existir es cuando esto sea igual a 0, es decir, los x, donde x cuadrado menos 1 es igual a 0. Ecuación de segundo grado incompleta, x cuadrado es igual a 1 y luego x es igual a más menos 1. Luego el dominio son todos los números reales menos donde el denominador vale 0, 1 y menos 1. Luego, ¿cuáles serían las asíntotas verticales? Pues una sería x igual a 1 y la otra sería x igual a menos 1. Y estas serían las asíntotas verticales. No estamos utilizando límites ni nada. Eso ya lo vemos en bachillerato. Ahora vamos a ver cómo se calculan las asíntotas horizontales. Asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales son de la forma y igual a b, donde b es cualquier número real. En el caso anterior, cuando he puesto asíntota vertical x igual a, tenía que haber indicado que a es cualquier número real. Entonces, tenemos siempre una función racional, es decir, una función f de x de la forma p de x partido por q de x, donde el q de x, p de x y q de x son dos polinomios, este tiene que ser distinto del polinomio nulo y además el grado de q de x tiene que ser mayor que 1. Grados de q de x se escribe así, grado de q de x. Entonces, vamos a ver varios casos. Si el grado de q de x es mayor que el grado de p de x, esto se escribe también el grado de q de x mayor que el grado de p de x. Espera a ver un segundo. En este caso, la asíntota horizontal perdón, es y igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginar que tenéis x menos 3 partido por 4 más x al cuadrado. El grado del denominador, ¿cuánto es? 2.
el grado del numerador es 1. Como el grado del denominador es mayor, de aquí ya decimos que la asíntota es igual a 0. Esto imaginar, por ejemplo, si tenéis 3 partido y el denominador es mayor, 7, ¿qué os va a quedar? 0, algo. Entonces, pensar en esto, si el número de arriba de abajo es mayor que el de abajo, va a quedar 0. Entonces, la idea es esta, si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, tenemos la asíntota horizontal igual a 0. Ahora supongamos que el grado de q de x es igual al grado de p de x. Entonces, la asíntota y es igual al cociente del coeficiente principal del polinomio de arriba dividido por el coeficiente principal de q de x. El por qué es esto así, cuando se ven límites, esto se demuestra, pero como se supone que no hemos visto límites y estamos en cuarto, pues nos creemos que es esta la definición. Vamos a hacer un ejemplo. Ya crearé una lista para bachillerato donde abordaremos este tema. Si tengo y, a ver, aquí cuando pongo y, vale, tenemos por ejemplo la función esta, f de x igual a 5x cubo menos 4 partido por 2 más 3x cubo, ejemplo, menos 1. El grado del numerador es 3. El grado del denominador también es 3. La asíntota horizontal es y es igual a coeficiente principal. El coeficiente principal es el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado. La x de mayor grado es x cubo. ¿Qué coeficiente tiene? 5. Pues sería 5. Partido. Aquí el x al cubo, ¿cuál es el coeficiente? 3. Pues esta sería la asíntota horizontal. Y una cosa que tenemos que saber es que si hay asíntota horizontal, si existe asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua. Entonces vamos a ver cómo es la asíntota oblicua. Cálculo de la asíntota oblicua. De la asíntota oblicua. Os voy a enseñar un método y os voy a explicar el por qué, donde lo único que hay que saber dividir polinomios. Entonces, cuando se está en bachillerato, la asíntota oblicua se puede hacer bien con una fórmula utilizando límites o bien dividiendo polinomios. Entonces, imaginar este caso. Tenemos aquí una asíntota oblicua, es una recta de la forma y igual a mx más n. Podría haber dicho y igual a x más b, eso da lo mismo. Es una recta. Entonces, vamos a dibujar una función. Imaginad que tenéis esta función x, la función y tiene esta asíntota. La asíntota la voy a poner así. Imagínate que esta es la asíntota. Esta es mi asíntota oblicua. Y la función es la siguiente. Pues la función es esta. Se aproxima cada vez más a la asíntota sin llegar a tocarla. Aquí la función es aquí. Se aproxima cada vez más a la asíntota sin llegar a tocarla, etc. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando x se hace muy grande, cuando x se hace muy grande, es decir, que toma valores cada vez mayores, o sea,
voy tomando cada vez valores mayores, esto se escribe de esta forma. Es decir, cuando x tiende a más infinito. Esto se dice x tiende a más infinito. O, a ver, esto no sé. O también se dice x se aproxima a más infinito. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando la x se va haciendo cada vez más grande, esto cada vez se aproxima más a nuestra asíntota oblicua. Y cuando x también aquí tiende a, se hace valores más grandes, pero en negativo, es decir, cuando x me voy acercando a menos infinito, se va aproximando cada vez más a esta recta, y igual a mx más n. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Imaginar este caso, f de x es igual a x cuadrado partido por x más 1. Y vamos a ver cómo calcularíamos la asíntota oblicua. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, se me ha olvidado decir una cosa. Para calcular la asíntota oblicua con este método, lo que se tiene que verificar es el grado del numerador, fundamental, el grado del numerador debe superar en una unidad al grado del denominador. Y para calcular la asíntota oblicua con el método que os voy a enseñar, se tiene que verificar esto, que el grado del numerador debe superar en una unidad al grado del denominador. Aquí el numerador, ¿qué grado tiene? 2. Y aquí el grado es 1. Le supera en una unidad, entonces podemos aplicar el método que os voy a enseñar. Si tuvieseis, por ejemplo, f de x igual a x al cubo menos 4 y aquí x más 1, aquí el grado es 3, aquí el grado es 1, supera en 2 unidades. Luego, no podríamos aplicar este método para esta función. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos una función racional que es el cociente de dos polinomios. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, vamos a hacer la división. Entonces, os aconsejaría que os repasaréis el vídeo que puse de cómo dividir polinomios, pero de todas formas lo vamos a hacer. Ponemos aquí x cuadrado y aquí x más 1. Divido. Entonces, el dividendo tiene que estar ordenado de mayor a menor. Y aquí el divisor también de mayor a menor. Empiezo. Divido x cuadrado entre x. ¿Por qué tengo que multiplicar el x para tener x cuadrado? Por x. Luego digo x por x, x al cuadrado. Y siempre lo cambiamos de signo. Ahora multiplicamos x por 1 y me queda x por 1x. Lo cambio de signo. Y lo pongo aquí. Y esto se va con esto y me queda menos x. Puedo seguir dividiendo. Dejo de dividir cuando el grado sea menor que el del divisor. Entonces, menos x entre x a menos 1. Lo que hago es siempre lo divido entre esta parte de aquí. O porque tengo que multiplicar la x para tener menos x por menos 1. Entonces, menos 1 por x menos x. Y paso cambiado de signo. Menos 1 por más 1, menos 1. Y pasa cambiado de signo. Y tengo esto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esto es el dividendo. Esto es el divisor. Este es el cociente. Y este es el resto. Entonces, si yo quisiera comprobar una división, sería la prueba de la división siempre es dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es dividendo, lo estoy dividiendo entre el divisor. Es decir, voy a coger esto, voy a ponerlo igual,
Entonces voy a coger y divido por el divisor, pero como es una igualdad, tengo que dividir todo. Divido aquí por el divisor y aquí divido por el divisor. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente. Tengo dividendo entre divisor es igual. Como está multiplicando, esto se va con esto a cociente más el resto partido por el divisor. Tenemos esta fórmula. Esto lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Luego va a ser muy sencillo, lo único que quiero razonaros por qué el asíntota oblicua es esta. Luego no tenéis que hacer todo ese proceso, pero tenéis que entender el por qué. X cuadrado dividido entre x más 1. He hecho la división. Y ahora voy a aplicar esto. Es igual al cociente, ¿el cociente qué es? X menos 1, más el resto, que es 1, partido por el divisor, que es x más 1. Entonces, aquí que os he comentado, cuando la x se va haciendo muy grande, la función se va aproximando a la asíntota oblicua. Cuando aquí también se va a hacer muy grande el negativo, se va aproximando a la asíntota oblicua. Entonces, si el x es muy grande, ¿esto a qué se aproximaría? ¿Cuánto valdría? Esto valdría 0. Imaginar x es igual a 1.000.000. 1 dividido entre 1.000.000 más 1 será 0,000, se aproxima a 0. Entonces, cuando x era muy grande, ¿se aproximaba a qué? Se aproximaba a la asíntota oblicua. Pues esto es la asíntota oblicua. Porque esto se aproxima a 0, entonces esta función, cuando x es muy grande, esto tiende a 0 y esta función ¿a qué se aproxima? A la asíntota oblicua. Entonces, si yo tengo f de x igual a x cuadrado partido por x más 1 y quiero calcular la asíntota oblicua, lo que tenéis que hacer es dividirlo y el cociente es la asíntota oblicua. ¿Cuál sería la asíntota oblicua? La asíntota oblicua en este caso sería y es igual al cociente, a x menos 1. Entonces lo que hemos partido es que tengo una función, cuando x se hace muy grande, se va aproximando a la asíntota oblicua. Esto entonces vemos que es igual, tiende a 0, 1 dividido entre algo muy grande es 0, y esta función a qué se aproxima, a nuestra asíntota oblicua. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dan la función esta, f de x igual a x cuadrado más 1 partido por x. Y tengo que calcular todas las asíntotas. Entonces, empezamos. Dominio de f de x. Dominio de f de x. ¿Para qué valor no existe? Cuando x es igual a 0, esto no existe. Luego el dominio son todos los números reales menos x igual a 0. Luego tengo asíntota vertical x igual a 0. Ahora vamos a ver. El grado del denominador no es mayor que el grado del numerador, ni tienen el mismo grado numerador y denominador, entonces no tengo método de momento para calcular si tiene asíntota horizontal, pero voy a ver si puedo ver si tiene asíntota oblicua. El grado del numerador es 2, el del denominador es 1. Como difiere el grado del numerador es una unidad mayor, puedo calcular la asíntota oblicua. Entonces vamos a calcular la asíntota oblicua. Entonces ya si podemos calcular la asíntota oblicua, ya podemos deducir que no va a tener asíntota horizontal. Entonces, no existe asíntota horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dividir x cuadrado más 1 entre x. Como mi función f de x es x cuadrado más 1 entre x, lo que tendré que hacer es esta división. Divido los polinomios. ¿Por qué tengo que multiplicar la x para tener x cuadrado? Por x. X por x cuadrado. Bajo menos x cuadrado. Bajo el 1. Y ya no puedo seguir dividiendo porque este grado es menor.
Luego, ¿cuál es el cociente? El cociente es esto, x. Luego diría que la asíntota oblicua es igual a el cociente y igual a x. Y no haría falta hacer nada más. Daros cuenta, esto es el dividendo. Esto es el divisor. Esto es el cociente y esto es el resto. Tenemos que dividendo entre el divisor, ¿a qué era igual? Si nos vamos a la fórmula, era igual al cociente más el resto partido por el divisor. Esto es igual el cociente, que es x, más el resto, que es 1 partido por el divisor x. Si x es un número muy grande, 1 entre un número muy grande, ¿a qué tiende? Esto se aproxima a 0. Siempre se va a aproximar a 0 cuando x se hace muy grande. Entonces, esta función, cuando x es muy grande, se aproxima a la asíntota oblicua, y igual a x. Esto no hace falta que lo hagáis si no queréis. Simplemente hacéis la división y ya tenéis que la asíntota oblicua es y igual a x. Y esto se podría hacer también en bachillerato. Tanto en primero de bachillerato como en segundo de bachillerato, este método es válido. Y con esto estarían las asíntotas. Si quisiéramos dibujar esto con las asíntotas, a ver, tenemos, si quisiera esto dibujarlo, tengo el eje x y el eje y. Asíntota oblicua es igual a x. Igual a x, si doy valores, x e y, si x es 0 y es 0, si x es 1 y 1, o sea, la asíntota oblicua en este caso es en el 1, 1, en el menos 1, vale menos 1, etc. O sea, la asíntota oblicua es esta. Esta es la asíntota oblicua. Bueno, bien dibujado. Luego, la asíntota vertical es x igual a 0. X igual a 0 es esta. Luego de aquí ya podemos saber que si esta es la asíntota, nuestra función va a estar entre las asíntotas. Va a estar aquí y va a estar aquí. Entonces las asíntotas nos ayudan muchísimo a dibujar funciones. Y luego os haré más vídeos para representar funciones calculando las asíntotas. Si tenéis cualquier comentario, pues me lo podéis hacer.